Descubrir un instante de quietud en medio del bullicio moderno se ha vuelto un auténtico tesoro. La paz interior no es un lujo, sino, como recordaba Marco Aurelio, nuestra verdadera patria, un refugio íntimo que jamás puede ser conquistado desde fuera. ¿Cuántas veces has buscado serenidad en logros, objetos o distracciones que se desvanecen al cerrar los ojos? Los antiguos estoicos nos susurran que la calma genuina no llega de las circunstancias, sino del arte de gobernar el propio espíritu. Antes de adentrarnos en este viaje, hagamos un pequeño pacto de presencia. Escribe abajo: hoy elijo ser dueño de mi calma. Soy estoico. Al dejar esa frase, conviertes esta lectura en acción y declaras al mundo y a ti mismo que la serenidad ya no será un deseo lejano, sino tu prioridad diaria. Número 1. La respiración consciente. Cuando todo afuera parece girar más rápido de lo que puedes procesar, hay una herramienta que siempre está contigo, siempre disponible, silenciosa y profundamente transformadora. Tu respiración. En el estoicismo, el control comienza por dentro, y no hay mayor símbolo de ese control que la forma en que respiras. Respirar de forma consciente no es solo una técnica, es un recordatorio físico de que puedes anclarte en el momento presente, justo aquí, justo ahora, sin importar el caos del entorno. Cuando respiras de manera automática, es fácil que la mente se dispare hacia el futuro o se quede atrapada en el pasado. Pero cuando respiras con intención, estás afirmando que este instante merece tu atención completa. La respiración consciente es, en esencia, una rebelión pacífica contra la distracción. Te devuelve a lo esencial, al cuerpo, al ritmo natural de la vida. Y en esa pausa entre una inhalación y una exhalación, se abre una puerta al equilibrio emocional y mental que tanto buscamos. Desde la perspectiva del cuerpo, cada respiración profunda activa un mecanismo biológico de calma. El sistema nervioso parasimpático se pone en marcha regulando tu ritmo cardíaco, soltando tensiones musculares, reduciendo el cortisol. Es como si tu cuerpo recibiera una señal de que ya no está en peligro. La serenidad no es solo una emoción, es una configuración fisiológica que puedes activar desde dentro. Así, el cuerpo obedece lo que la mente decide. Y la mente, entrenada por el estoicismo, elige el camino de la razón por encima del impulso. Hay un poder casi mágico en saber que 3 respiraciones profundas pueden cambiar el rumbo de una discusión, evitar una decisión impulsiva o incluso frenar una crisis de ansiedad. Esto no es una exageración, es una habilidad entrenable, porque no se trata solo de respirar, sino de respirar con presencia, con propósito, con la intención de recuperar tu eje. La respiración se convierte entonces en una práctica espiritual diaria, no solo para resistir los momentos difíciles, sino para absorber por completo los momentos hermosos. No necesitas estar en un templo, ni tener incienso encendido para practicar esta filosofía. Solo necesitas volver a ti, sentir el aire entrar por la nariz, bajar al abdomen, expandirse y luego soltar. Soltar expectativas, juicios, preocupaciones, soltar aquello que no puedes controlar. Porque ahí está la verdadera sabiduría estoica, en entender que mientras todo cambia afuera, tú puedes permanecer centrado si dominas lo que sucede dentro. Esta práctica no es una evasión, es una estrategia, una manera de ganar tiempo para decidir con claridad. Respirar antes de responder. Respirar antes de ceder al impulso. Respirar para recordar que no eres tus pensamientos, ni tus emociones pasajeras. Eres la conciencia que los observa. Y esa conciencia se fortalece cuando practicas este pequeño acto de soberanía interna. Y sí, hay belleza en eso, porque no solo se trata de calmarte en medio del dolor, también se trata de expandir tu capacidad de disfrutar.
Respirar cuando algo te emociona. Respirar cuando estás en paz. Respirar para que tu cuerpo registre esa calma como una nueva base, como un hogar interno al que siempre puedes regresar. Este es uno de los secretos estoicos más subestimados. Aprender a estar contigo mismo en silencio, no con resignación, sino con reverencia, con respeto por la vida que pulsa dentro de ti. Respirar consciente no es algo que haces, es algo que recuerdas. Recuerdas que puedes volver a ti. Y al hacerlo, descubres que nunca estuviste tan perdido como creías. Solo habías olvidado respirar. Ahora que has aprendido a usar tu respiración como refugio y como guía, prepárate para explorar el siguiente secreto. Cómo entrenar la mente para que sea tu aliada inquebrantable, aún en medio de las peores tormentas. Número 2. La gratitud cotidiana. A veces, la mente quiere convencernos de que falta algo para estar completos, que necesitamos más, que aún no es suficiente, que hay que seguir corriendo detrás de algo. Pero la gratitud interrumpe ese ruido. Es como una lámpara que enciendes en medio de la oscuridad interior y de pronto ves todo lo que sí está, todo lo que ya es, todo lo que en su simplicidad es milagroso. Practicar la gratitud no es simplemente decir gracias por cortesía. Es entrenar tu conciencia para enfocarse en lo que te sostiene, incluso cuando parece que todo se tambalea. Es mirar el vaso medio lleno y agradecer que hay vaso. Es salir un momento del piloto automático para darte cuenta de que respirar ya es un regalo, que tener a alguien que te escuche es un lujo, que haber llegado hasta aquí no fue gratuito, fue un triunfo silencioso de miles de pequeñas batallas. Cuando haces de la gratitud un hábito diario, tu mente empieza a cambiar. Lo que antes dabas por sentado, ahora lo ves como algo valioso. Te das cuenta de que despertar con salud, tener un techo, escuchar música o sentir el viento en la cara ya son razones para sonreír, ya son motivos para encontrar calma, incluso si por dentro hay desafíos. Y no necesitas nada extraordinario para agradecer. Solo necesitas abrir los ojos del alma y dejar de esperar a que todo sea perfecto. Comenzar el día agradeciendo cambia el tono de tu jornada. Es como si sembraras una semilla de paz en tu interior y al terminar el día, escribir aunque sea 3 cosas por las que te sientes agradecido, transforma tus recuerdos. Le enseñas a tu cerebro a enfocarse en lo bueno. Reprogramas tu sistema emocional. No para negar lo difícil, sino para tener una base más fuerte desde la cual enfrentarlo. La gratitud no es una negación del dolor, es una afirmación del valor que aún queda. Agradecer incluso en medio de las dificultades es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. Porque cuando das gracias en medio del dolor, no estás fingiendo. Estás reclamando tu derecho a no ser víctima. Estás recordándole al mundo y a ti mismo que aún puedes elegir cómo mirar tu historia. Y al hacerlo, recuperas tu poder. El poder de interpretar, el poder de resignificar, el poder de crecer. Esto también es parte del camino estoico. Aprender a amar la vida tal como es, no solo cuando todo va bien. Amar cada paso, incluso el que duele, porque en algún nivel estás siendo forjado por él. La gratitud transforma las cicatrices en símbolos de fortaleza. Te ayuda a entender que todo lo que viviste tiene un propósito, incluso si aún no puedes verlo con claridad. Desde una perspectiva más profunda, agradecer no es solo un acto emocional. Es una forma de espiritualidad práctica. Es meditar con los ojos abiertos. Es orar sin palabras. Es despertar a la abundancia escondida en lo común. Un vaso de agua fresca, un abrazo inesperado, una canción que te conmueve. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para rendir homenaje a la vida misma, para decirle al universo,
lo veo y lo valoro. Y aquí está el secreto. Cuando cultivas la gratitud de forma diaria, algo cambia dentro de ti. Tu frecuencia interna se eleva, tu percepción se afina, tu calma se vuelve más profunda. Ya no estás a merced del drama exterior, porque has construido un refugio interior donde cada día, sin importar lo que pase, puedes encontrar algo sagrado en lo cotidiano. Y ahora que has aprendido a agradecer incluso en medio del dolor, estás listo para descubrir cómo dominar tu diálogo interno. Porque no hay paz interior sin una mente que sepa hablarse con verdad, firmeza y compasión. El siguiente secreto te revelará cómo tus pensamientos pueden ser el jardín donde florece tu calma o el campo de batalla donde la pierdes. Número 3. Conexión con la naturaleza. Imagina que caminas lentamente por un bosque. No llevas prisa, no tienes que llegar a ningún lugar, solo estás ahí. Escuchas el crujido de las hojas bajo tus pies, el canto suave de un pájaro a lo lejos, la brisa acariciando tu piel. En ese instante no hay preocupaciones, no hay ruido mental, solo estás presente, plenamente. Y esa presencia, ese silencio compartido con la vida que te rodea, comienza a sanar algo dentro de ti. La naturaleza tiene un ritmo que el mundo moderno ha olvidado, un ritmo que no se apura, que no empuja, que no exige, y al conectar con ese ritmo, algo en nosotros también se desacelera. Nos volvemos más suaves, más atentos, más conscientes. No es magia, es coherencia, porque nuestra biología está hecha para vivir en sintonía con la tierra, el aire, el agua. Cuando volvemos a la naturaleza, también estamos volviendo a nosotros mismos. Este retorno no necesita ser dramático. No hace falta viajar a montañas lejanas ni vivir en una cabaña en el bosque. Puedes encontrar esa conexión en un parque cercano, en una planta que cuidas con cariño, en una ventana que te muestra el cielo. Incluso cerrar los ojos e imaginar un río fluyendo, un árbol meciéndose con el viento, puede despertar esa memoria ancestral de pertenencia, porque la naturaleza no solo está afuera, también habita en tu respiración, en tu ritmo cardíaco, en tu silencio interior. Cuando estás rodeado de naturaleza o incluso cuando la contemplas desde la distancia con atención, tu mente cambia. Las preocupaciones pierden fuerza, las ideas se aclaran. Sientes que el peso que llevabas empieza a disolverse, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tú cambias la forma en que los sostienes. La naturaleza te enseña sin palabras, te muestra que la vida no necesita ser forzada para florecer, que incluso después del invierno, la tierra vuelve a abrirse, que la quietud no es pasividad, sino energía contenida, esperando el momento justo. Y aquí es donde el pensamiento estoico cobra fuerza. Vivir de acuerdo con la naturaleza no era solo una sugerencia ética, era una invitación a reconectarnos con el orden interno del universo, con la idea de que todo tiene su momento, su ciclo, su causa, que nada en la naturaleza se desespera, se compara o se condena. Todo simplemente es. Y nosotros, cuando nos dejamos guiar por ese ejemplo, recordamos que también podemos vivir con esa serenidad activa, sin exigirnos más de lo necesario, sin luchar contra lo que no depende de nosotros. En momentos de caos, volver a lo natural es un acto de protección interior. Caminar descalzo sobre la tierra, observar el movimiento de las nubes, tocar el tronco de un árbol, son pequeños gestos que tienen un impacto profundo, porque devuelven a tu sistema nervioso una señal que dice, estás a salvo. Y desde esa sensación de seguridad nace la calma verdadera, la que no se finge, la que no se derrumba con la primera tormenta. Incluso en una ciudad llena de ruido, puedes crear tu pequeño refugio. Una planta en tu escritorio, una piedra que recogiste en un lugar especial,
un audio de lluvia que escuchas al dormir. Todo cuenta si lo haces con intención, porque no se trata solo de lo que ves, sino de cómo lo miras. Y cuando miras la naturaleza con respeto, con gratitud, con presencia, ella te responde con paz. Al final, reconectar con la naturaleza es recordar lo esencial. Es darte cuenta de que no estás separado de la vida, sino que eres una expresión más de ella. Y en ese reconocimiento, el ego se silencia, el corazón se abre y la mente se aquieta, porque has vuelto al origen, has regresado a casa, y en ese hogar silencioso y vivo que es la naturaleza, habita la paz que tanto has estado buscando. Número 4. Libérate del pasado. Tal vez hay algo que llevas contigo desde hace años. No se ve, no se toca, pero pesa. Puede ser una culpa no resuelta, una palabra que aún duele, una herida que no cerró como esperabas. Y sin darte cuenta, caminas por la vida con esa carga invisible en la espalda, creyendo que no afecta, que puedes seguir. Pero cada pensamiento que revive lo que ya pasó, cada emoción que reactiva una historia antigua, va quitándote presencia, calma y energía. El pasado no tiene poder por sí mismo. Solo lo tiene cuando lo sigues reviviendo en tu mente como si aún pudiera cambiarse. La mente tiene esta costumbre de repetir lo que le dolió, como si en esa repetición pudiera encontrar una respuesta que nunca llega. Pero el estoicismo te enseña algo más sabio. No estás aquí para rehacer lo que ya fue. Estás aquí para vivir lo que es. El pasado fue el maestro. El presente es el escenario. Y tu conciencia es quien decide si seguir actuando bajo un guión antiguo o escribir uno nuevo. Aceptar lo que no puedes cambiar no es resignación. Es sabiduría. Es entender que lo que ya ocurrió no puede dolerte más allá de lo que tú mismo permitas. Y para poder soltar, primero tienes que perdonar, no siempre al otro, a veces a ti. A veces necesitas decirte, ya está bien, hice lo mejor que pude con lo que sabía, no voy a seguir castigándome por lo que ya no puedo corregir. El perdón no borra lo vivido, pero corta el vínculo tóxico que te amarra al sufrimiento. No lo haces por quien te hirió, lo haces por ti, porque no mereces vivir atado a emociones que drenan tu luz. Perdonar es elegir no cargar más cadenas que tú mismo has reforzado en silencio. Y aquí entra algo muy poderoso, el acto simbólico de soltar. No necesitas grandes rituales, solo intención. Escribe lo que quieres liberar. Léelo en voz alta y luego quémalo, rómpelo, suéltalo al viento. No porque eso borre mágicamente lo vivido, sino porque tu mente necesita cerrar ciclos con actos concretos. Porque tu alma entiende el lenguaje de los símbolos. Cuando haces espacio, algo dentro de ti se reorganiza y ese espacio libre ya no está lleno de sombras, sino disponible para lo nuevo. Liberarte del pasado no significa olvidar. Significa recordar de otra forma, significa mirar esa etapa con compasión y decir, gracias por lo que me enseñaste, pero ya no necesito que me duelas. Tu historia no es tu prisión, es tu base, y desde ahí puedes construir algo diferente, algo más alineado contigo, con quien eres ahora, con la paz que estás cultivando, porque cuando sueltas, floreces. Porque cuando dejas de aferrarte, avanzas más liviano. Porque cuando eliges no sufrir por lo que ya pasó, te abres a todo lo que todavía puede ser. El tiempo es tu recurso más sagrado. No lo inviertas en repetir mentalmente escenas que no puedes reescribir. No uses tu energía vital para revivir errores que ya no existen. El pasado ya no está, pero tú sí. Estás aquí y estás listo. Listo para tomar el control de tu presente con una mente más limpia, un corazón más liviano y un alma más despierta. Ahora que has soltado, respira hondo. Siente el alivio de haber cortado una cuerda invisible. Mírate de nuevo, más libre, más íntegro, más tú. Ya no eres la suma de tus heridas, eres el autor de tu transformación.
Y desde este nuevo espacio interior se abre una puerta aún más profunda, la aceptación. Aceptar lo que no puedes cambiar es el próximo paso hacia una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu decisión de vivir con sabiduría. Número 5. Cultiva la compasión. A veces somos muy duros con los demás, pero muchas veces somos aún más crueles con nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has hablado con dureza por no haber hecho algo perfecto? ¿Cuántas veces te has exigido fuerza cuando lo que necesitabas era simplemente consuelo? Vivimos en un mundo que confunde la compasión con debilidad y, sin embargo, pocas cosas requieren más valentía que mirar el dolor propio o ajeno con comprensión en lugar de juicio. Desde la perspectiva estoica, cultivar compasión no es renunciar a la firmeza, sino aprender a ejercitarla desde la templanza. La compasión es una forma profunda de sabiduría. Es entender que todos estamos librando batallas que no siempre se ven, que los errores que cometemos y los que cometen los demás muchas veces nacen del miedo, la ignorancia o el dolor. No se trata de justificar el daño, sino de elegir cómo responder ante él. Responder con frialdad puede parecer lo más fácil, pero responder con conciencia, con respeto por la humanidad del otro y con dominio propio, eso es lo verdaderamente poderoso. Ser compasivo no es dejarse pisotear, es mantener la dignidad incluso cuando los demás la pierden, es sostener la calma cuando todo alrededor grita, es elegir la templanza antes que la reacción. Esa es la virtud estoica en acción, firmeza sin violencia, claridad sin arrogancia, amor sin dependencia. Y eso empieza en cómo te hablas a ti mismo, porque nadie puede ofrecer verdadera compasión si vive en guerra con su propia historia. La autocompasión es el punto de partida. Mirarte con amabilidad cuando fallas no es excusa. Es madurez emocional. Reconocer que estás aprendiendo, que tienes derecho a tropezar, que puedes corregir sin castigarte, es lo que te permite avanzar con solidez y sin miedo. Ser tu propio enemigo interno solo debilita tu energía. Los estoicos no promovían la culpa sino la corrección constante. La mejora diaria desde el entendimiento, no desde la autoflagelación. Cuando te entrenas en mirarte con compasión, también cambias la forma en que miras a los demás. Dejas de exigir perfección. Dejas de reaccionar por reflejo. Comienzas a comprender que cada persona es un reflejo de una historia que no conoces del todo. Que incluso quienes te hieren actúan desde su propio dolor no resuelto. Y aquí es donde nace el puente más fuerte hacia la paz. La compasión como decisión. No como emoción pasajera, sino como postura consciente. Una postura que no niega la responsabilidad, pero que elige responder desde la lucidez, no desde el rencor. Prácticas simples como la meditación de bondad amorosa pueden ayudarte a cultivar ese estado interno. Imagina enviar pensamientos de bienestar primero a ti, luego a alguien que amas, luego a alguien neutral y finalmente a quien te cuesta perdonar. Este ejercicio no transforma a los otros, pero te transforma a ti. Suaviza los bordes de tu mente. Disuelve la necesidad de tener siempre la razón y te libera del veneno del resentimiento. La compasión, en este sentido, no es sentimentalismo, es claridad emocional. Es entender que en un mundo lleno de sufrimiento, elegir la dureza solo multiplica el caos. Pero elegir la empatía, la escucha, el entendimiento, eso te convierte en un faro. Y un faro no lucha contra la oscuridad, solo permanece encendido. En un tiempo donde se valora más tener razón que tener paz, la compasión se convierte en un acto revolucionario, y no hay virtud estoica más elevada que esa, la capacidad de responder con humanidad en un mundo que muchas veces ha olvidado lo que eso significa.
porque tú puedes ser fuerte sin ser agresivo. Puedes ser firme sin ser cruel y puedes ser sabio sin dejar de ser humano. Ahora que has comprendido el poder de mirar con ternura hacia adentro y hacia los demás, estás listo para el siguiente paso, porque gran parte del sufrimiento que cargamos no viene del mundo, sino de nuestras propias expectativas. En el próximo secreto, vamos a descubrir cómo soltar lo que imaginábamos que debía ser, para abrazar la paz de lo que es. Número 6. Vivir con intención. ¿Cuántas veces al día haces cosas solo por inercia? Te levantas, revisas el teléfono, respondes mensajes, comes sin saborear, trabajas sin presencia y cuando termina el día, apenas puedes recordar en qué estuviste realmente consciente. Vivir sin intención es estar despierto solo por fuera. Es estar ocupado, pero no conectado. Es moverse mucho sin avanzar hacia ningún lugar que importe. Y sin darte cuenta, puedes pasar semanas, meses o incluso años sobreviviendo en piloto automático. Pero aquí estás. Y ahora puedes elegir algo diferente. Vivir con intención no significa tenerlo todo planeado ni controlar cada detalle. Significa vivir con dirección. Significa preguntarte, ¿esto que estoy haciendo, lo hago por convicción o por costumbre? ¿Esta decisión que estoy tomando refleja mis valores o solo mi miedo? La intención es esa brújula silenciosa que te recuerda por qué haces lo que haces. Es lo que transforma una acción vacía en una elección significativa. No puedes elegir lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir cómo respondes. Esa es tu mayor libertad. Cuando no sabes qué valoras, cualquier camino parece suficiente. Por eso muchos se sienten perdidos, aunque estén rodeados de tareas, metas y logros. Porque sin conexión con lo esencial, lo externo pesa. La intención te ancla. Te recuerda que lo importante no es hacer más, sino hacer mejor. No es correr más rápido, es caminar con sentido. El estoico vive alineado con la virtud, no con la validación externa. No actúa para complacer, actúa para ser coherente. No busca aplausos, busca integridad. Y eso empieza con algo tan simple como prestar atención. Sí, tan simple como comer sin distracciones, escuchar sin interrumpir, hablar sin fingir, respirar con presencia. Cuando prestas atención al momento, recuperas tu poder de elección. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con conciencia. Y cada respuesta consciente, por pequeña que parezca, moldea tu carácter, construye tu calma, da forma a tu destino. Vivir con intención no es vivir perfecto, es vivir presente, es mirar tu día como una oportunidad de manifestar lo que valoras. Es comenzar tu mañana preguntándote, ¿qué actitud quiero cultivar hoy? ¿Qué tipo de energía quiero entregar al mundo? Es acostarte por la noche y poder decir, fui fiel a mí mismo. Y eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo premie, es una de las fuentes más puras de paz interior. Porque cuando vives sin intención, vives para agradar, para evitar, para cumplir. Pero cuando vives con intención, vives para honrar lo que eres. Tus acciones dejan de ser reacciones al entorno y se convierten en declaraciones internas de propósito. No controlas el resultado, pero sí controlas el enfoque. Y eso cambia todo, porque la calidad de tu vida no está en lo que te pasa, sino en cómo lo eliges interpretar, habitar y actuar. Recuerda esto, no necesitas hacer más, necesitas estar más. Presente, consciente, decidido. Cada conversación puede ser una oportunidad para practicar la compasión. Cada pausa, una oportunidad para reconectar contigo. Cada tarea, una posibilidad de expresar tu integridad. Nada cambia afuera, cambia tu presencia dentro. Así que no te exijas controlar el tiempo, solo habítalo, con intención, con dirección, con alma. Porque cuando lo haces, el tiempo ya no es solo algo que pasa,
es algo que construyes, y en esa construcción consciente empieza a nacer una vida que no solo se vive, sino que se siente profundamente verdadera. Y ahora que has recordado que cada instante puede ser una elección, que tu vida no necesita acelerarse, sino alinearse, es momento de aprender algo más profundo aún: cómo soltar lo que no puedes controlar. Porque a veces, vivir en paz no es cuestión de hacer más, sino de dejar de luchar contra lo que no depende de ti. Número 7. Practica la generosidad. Imagina que cada día tienes la oportunidad de compartir una pequeña parte de tu luz. No necesitas grandes gestos. A veces basta una palabra amable, una mirada honesta, un momento de escucha verdadera. La generosidad no comienza cuando tienes mucho. Comienza cuando decides abrir el corazón, aunque sea con poco. Para los estoicos, la virtud no se mide en la abundancia material, sino en la disposición interior. Y dar desde el alma, con intención, es uno de los actos más virtuosos que puedes practicar. Ser generoso no es simplemente entregar algo, es reconocer que todo lo que posees, tiempo, energía, atención, palabras, tiene un valor profundo cuando lo compartes con autenticidad. No se trata de perder, sino de expandirte, porque cuando das desde lo que tienes, no te vacías, te conectas, y esa conexión humana, ese vínculo silencioso que se crea en un gesto genuino, es uno de los pilares invisibles de la paz interior. La generosidad no necesita ser material. Una sonrisa puede sanar más que un regalo costoso. Una presencia real, en el momento en que alguien lo necesita, puede cambiar el rumbo de un día o incluso de una vida. Dar desde la virtud es actuar como si el mundo entero fuera tu hermano. Y aunque no lo veas, cada acto de generosidad crea una cadena invisible que regresa a ti en forma de bienestar, serenidad y sentido. Pero también hay una generosidad que no siempre practicamos, la generosidad contigo mismo. ¿Cuántas veces te has exigido más de lo que puedes dar? ¿Cuántas veces te has negado descanso, comprensión o perdón? Ser generoso contigo mismo no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que tu bienestar no es un lujo, sino una condición para dar de verdad a los demás. Cuando te tratas con amabilidad, cuando honras tus necesidades, cuando no te juzgas por cada tropiezo, estás cultivando el terreno donde crece la verdadera paz. Desde la mirada estoica, cuidar de uno mismo es también un acto de virtud, no desde el ego, sino desde la responsabilidad de sostener el alma en equilibrio, porque nadie puede compartir luz si vive en oscuridad. La autogenerosidad es darte espacio para sanar, para pausar, para ser humano, y desde esa humanidad plena puedes extenderte al mundo sin sentir que te vacías. Además, practicar la generosidad te libera del apego. Cuando compartes, cuando das sin esperar, te entrenas en soltar. Soltar la necesidad de tener más. Soltar la obsesión por controlar. Soltar el miedo a perder. Y en ese acto de soltar, comienzas a descubrir una verdad profunda. No necesitas acumular para sentirte seguro. Necesitas confiar en que lo que das con amor se multiplica de formas que la mente no siempre puede prever. Esta actitud genera una transformación silenciosa. Tu entorno cambia, tus relaciones se vuelven más reales y tú más ligero, porque dejar de aferrarte es dejar espacio para lo que realmente importa: la conexión, la virtud, la paz. La generosidad diaria, vivida con presencia, no solo es un acto ético, es una práctica espiritual, una forma de recordarte que tienes algo valioso para ofrecer, incluso en tus días más simples. Cada vez que eliges dar desde el corazón, estás reafirmando tu poder interior, estás construyendo una vida con propósito, estás sembrando paz en ti y en quienes te rodean. Y esa paz no depende de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a compartir. Así que empieza hoy.
con un gesto, con una palabra, con un silencio que abrace, porque cada acto generoso es un paso más hacia una vida más plena, más libre y más verdadera. Y ahora, imagina lo que ocurre cuando esa misma apertura que surge al dar se aplica también a soltar. En el próximo secreto, exploraremos cómo rendirse ante lo que no puedes controlar no es debilidad, sino la puerta hacia una paz mucho más profunda. Número 8. Cultiva relaciones significativas. ¿Cuántas veces te has sentido rodeado de personas, pero profundamente solo? ¿Y cuántas veces un solo gesto sincero, una mirada honesta, una palabra dicha desde el alma ha calmado más que 1000 consejos? Las relaciones humanas no son decoración en el camino, son el camino. Y desde la filosofía estoica, convivir con sabiduría, cultivar vínculos significativos y practicar la aceptación del otro es parte esencial de una vida en paz. No se trata de tener muchas personas a tu alrededor. Se trata de cuán profundamente puedes compartir tu mundo con ellas. La conexión no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Un solo vínculo auténtico puede darte más estabilidad emocional que un centenar de relaciones superficiales, porque cuando te sientes visto, comprendido y respetado, tu mente descansa, tu corazón se relaja y tu alma deja de defenderse. Eso es lo que construyen las relaciones verdaderas, un refugio interior que fortalece tu calma. Desde una mirada estoica, cada persona es un universo distinto. No puedes esperar que todos se comporten como tú lo harías. No puedes exigir que otros respondan con la misma conciencia, la misma madurez o la misma sensibilidad, pero sí puedes elegir cómo los tratas tú. Escuchar antes de hablar, comprender antes de juzgar, aceptar antes de exigir. Porque cuando eliges relacionarte desde la templanza y la lucidez, el otro puede crecer a tu lado en lugar de sentirse oprimido por tus expectativas. La sabiduría de una relación sana comienza por el silencio. Escuchar con atención es un acto de generosidad emocional. Es decirle al otro, estoy aquí, no para responder, sino para entenderte. La verdadera comunicación no necesita gritos, ni máscaras, ni manipulación. Solo necesita presencia y verdad. Cuando hablas desde lo que sientes, no desde lo que reprochas la otra persona, siente tu humanidad, no tu juicio. Y aún así, por más que lo intentes, habrá momentos de conflicto, desacuerdo, dolor. Porque eso también es parte de los vínculos reales. La clave no está en evitar el conflicto, sino en aprender a atravesarlo sin romperse por dentro. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió, sino elegir que eso no definirá la relación. Es liberar el vínculo del pasado para darle la oportunidad de crecer en el presente. El perdón no debilita la conexión, la purifica. Aprender a soltar el control es otra clave. No estás aquí para cambiar a nadie. No puedes moldear al otro como moldeas tus metas, pero sí puedes elegir amar desde la aceptación, desde una mirada que honra las diferencias sin convertirlas en amenazas. Las relaciones más fuertes no son las que evitan los problemas, sino las que se sostienen sobre la verdad, la empatía y el respeto. Y claro, cultivar relaciones profundas requiere energía, paciencia, tiempo, pero lo que recibes a cambio vale mucho más. Equilibrio interno, confianza emocional, un sentido de pertenencia real. Cada vínculo consciente que construyes es una raíz que te ancla, un lazo que sostiene tu calma en los días difíciles. La paz interior no solo se encuentra en el silencio, también se cultiva en la conexión. Así que no persigas relaciones por miedo a estar solo. Elige relaciones que te eleven, que te desafíen a ser mejor, que te permitan ser tú sin disfraces. Y si solo hay una o dos personas con quienes puedes ser completamente auténtico, eso ya es suficiente.
porque una relación verdadera puede transformar una vida entera. Y tú también puedes ser ese refugio para alguien más. Las relaciones no siempre serán fáciles, pero si las cultivas desde la paciencia, el perdón y la verdad, cada persona que llegue a tu vida podrá convertirse en un puente hacia tu paz, no en una distracción de ella. Y ahora que comprendes el valor de conectar desde el alma, llega el momento de aprender otro secreto de la serenidad: soltar el control. Porque muchas veces la calma no se encuentra apretando más, sino aprendiendo a dejar ir con sabiduría. Número 9. Encuentra significado en la vida. Tal vez estás buscando un propósito en grandes logros, en metas que aún no llegan, en momentos futuros que todavía no existen, pero ¿y si el verdadero sentido de tu vida estuviera justo aquí, en lo simple, en lo cotidiano, en este instante que estás viviendo ahora mismo? La filosofía estoica nos recuerda que no hay que esperar una gran ocasión para vivir con profundidad. Cada acto, por más pequeño que parezca, puede convertirse en un portal hacia el significado si lo habitas con intención. El sentido de la vida no está escondido en las montañas más altas ni reservado solo para unos pocos elegidos. Se encuentra en cómo saludas al comenzar el día, en cómo eliges responder con calma cuando todo te empuja a reaccionar, en cómo haces tu trabajo, cuidas de los demás o simplemente respiras con conciencia mientras caminas. La vida cobra valor no por su espectacularidad, sino por la forma en que decides vivirla, y si cada acción se alinea con tu virtud, con tus valores más profundos, entonces todo empieza a tener sentido. Un atardecer, un café caliente, una conversación genuina, son experiencias comunes, pero cuando te detienes y las vives plenamente, descubres algo sagrado en ellas. No estás aquí para acumular momentos grandiosos. Estás aquí para dar grandeza a los momentos simples. El asombro por lo cotidiano es un arte, un músculo del alma que cuando lo ejercitas transforma la rutina en un ritual y el día común en una celebración silenciosa de estar vivo. Servir a otros es otro camino poderoso hacia el significado. Ayudar no te quita nada, te multiplica por dentro. Cada vez que haces algo por alguien sin buscar reconocimiento, estás recordándole al mundo y a ti mismo que tu existencia tiene un propósito más allá de ti. Y eso, aunque sea invisible, fortalece tu espíritu. Cuando mejoras la vida de alguien, incluso con un gesto mínimo, estás dejando una huella. No en el mundo entero, tal vez, pero sí en el mundo de esa persona. Y eso ya es más que suficiente. Vivir con propósito no significa perseguir una única meta. Significa alinear tus actos con tus valores. Si valoras la honestidad, vívela en tus palabras. Si valoras la justicia, practícala en tus decisiones. Si valoras la compasión, que se note en tus gestos. No importa si tu día parece simple, cuando lo que haces refleja lo que crees, entonces estás viviendo con coherencia. Y esa coherencia es una forma elevada de paz. También hay propósito en el crecimiento silencioso, en prepararte aunque nadie te vea, en aprender, en corregirte, en mejorar tu forma de pensar. A veces, el sentido está en esa constancia que no brilla, pero sostiene. Porque incluso cuando no se ven resultados, tú sabes que estás comprometido con tu mejor versión. Y esa lealtad a ti mismo ya es una forma profunda de propósito. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar la forma en que habitas tu mundo. Cuando cada acción nace de tu esencia, el día deja de ser un trámite y se convierte en una expresión de tu existencia más auténtica. Ahí es donde vive el significado, no en lo que haces, sino en cómo lo haces. No en el destino, sino en la forma de caminar. Cuando preparas una taza de café y lo haces con gratitud, ya estás practicando una vida con propósito. Cuando saludas con atención, cuando escuchas sin distracción, cuando eliges el bien,
Aunque nadie te aplauda, ya estás habitando una existencia significativa. Y ahora que has aprendido a encontrar sentido en lo cotidiano, llega el momento de descubrir una sabiduría aún más profunda. Aceptar lo que no puedes controlar y encontrar libertad en la entrega. Porque a veces la paz no llega cuando todo sale como querías, sino cuando sueltas y confías. Ese es el próximo secreto. Número 10. Abraza el cambio. Hay momentos en que la vida gira sin previo aviso. Una noticia inesperada, una relación que cambia, una etapa que termina, una puerta que se cierra sin explicación. De pronto, aquello que creías estable se desmorona, y lo único que queda es una pregunta silenciosa. ¿Cómo sigo ahora? Y es precisamente ahí, en ese espacio incierto, donde puede nacer la verdadera paz o el caos. Todo depende de cómo eliges relacionarte con el cambio. La mayoría de las personas sufren no por lo que cambia, sino por la idea de que no debía cambiar. Pero resistir lo inevitable no evita el dolor, solo lo prolonga. El cambio no es el enemigo, la rigidez sí lo es. Porque cuando te aferras a que las cosas deben ser de una sola forma, olvidas que todo lo que vive cambia. Las estaciones cambian, el cuerpo cambia, las emociones cambian. La vida, por definición, es movimiento. Y luchar contra ese movimiento es como pretender detener el viento con las manos. Aceptar el cambio no es resignarse, es entender que fluir con lo que ocurre no te quita fuerza, te da dirección. Cuando te rindes al hecho de que no puedes controlar todo, algo profundo se libera dentro de ti. Ya no necesitas forzar, ya no necesitas resistir. Solo necesitas estar presente, disponible, abierto, no con pasividad, sino con sabiduría. Porque cada cambio, aunque duela, trae consigo una oportunidad invisible de transformación. A veces, lo que duele no es el cambio en sí, sino la historia que te cuentas sobre él. Esto no debería estar pasando. No estoy listo. No puedo con esto. Y sin darte cuenta, esas frases alimentan el miedo. Pero si cambias la pregunta, si en lugar de decir ¿por qué esto?, empiezas a decir ¿para qué esto?, tu mirada cambia, tu mente se expande y tu corazón, poco a poco, deja de cerrarse. Hay pérdidas que te rompen, pero también te revelan quién eres en realidad. Hay mudanzas que te arrancan de tu zona cómoda, pero te obligan a crecer en caminos que no habrías elegido. Hay finales que parecen injustos, pero con el tiempo se convierten en los inicios más profundos. El estoico no niega el dolor del cambio, lo honra, lo usa, lo convierte en materia prima para su evolución interior. Para abrazar el cambio, necesitas entrenar tu flexibilidad mental. Necesitas recordarte que adaptarte no es traicionarte, es fortalecerte, porque cuanto más practicas la aceptación activa, más entrena tu cerebro su capacidad de fluir, y con el tiempo descubres que no todo cambio es una amenaza. A veces es una invitación, una apertura, un nuevo nivel de ti mismo esperando ser descubierto. Aprender a ver la belleza en lo que se transforma es un acto de madurez espiritual. Una hoja que cae, una arruga que aparece, una relación que ya no es. Todo habla de la misma verdad. Nada permanece igual, y eso no debe asustarte. Al contrario, debe inspirarte a vivir con más presencia, con más intención, con más amor, porque sabes que todo es transitorio, y por lo tanto, cada instante importa más. Como el río que no se detiene ante las piedras, tú también puedes aprender a fluir, no por debilidad, no por resignación, sino por sabiduría, porque entendiste que controlar es agotador, pero confiar es liberador. Y en ese acto de confianza nace una paz que no depende de que todo esté en orden, sino de que tú estés en armonía con lo que hay. Y ahora que has aprendido a soltar y abrazar el cambio, es momento de ir más profundo
hacia ese lugar en el que la mente deja de juzgar, el corazón se aquieta y el alma se abre al presente absoluto. El siguiente secreto te mostrará el arte de estar verdaderamente aquí y ahora. Número 11. Practica la autocompasión. ¿Cuántas veces te has hablado con dureza por no haber sido perfecto? ¿Cuántas veces te has exigido ser fuerte sin permitirte ser humano? En silencio, cargamos el peso de nuestros errores como si fueran cadenas eternas, y sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios jueces, verdugos y carceleros. Pero el estoicismo, lejos de exigir frialdad, nos invita a otra forma de fortaleza, la que nace de la comprensión. La autocompasión no es debilidad, es sabiduría emocional, es coraje bien dirigido hacia adentro. Ser compasivo contigo mismo no significa justificar todo lo que haces. Significa que cuando fallas, no te abandonas. Que cuando caes, no te golpeas aún más. Significa que eliges aprender sin autodestruirte. Porque nadie crece a golpes. Crecemos cuando nos sentimos seguros de intentarlo de nuevo, y eso solo ocurre cuando la voz interna deja de castigar y empieza a guiar. La virtud se cultiva con claridad, no con castigo. Si dentro de ti solo hay juicio, crítica y exigencia, no importa cuán disciplinado seas, tarde o temprano te romperás. Pero si tu diálogo interno se convierte en un refugio, un espacio firme pero amoroso, entonces tienes el terreno perfecto para florecer. Háblate como hablarías a alguien que amas profundamente. Con firmeza sí, pero también con paciencia, con ternura, con la certeza de que puedes equivocarte y aún así ser digno de amor y respeto. Imagina por un momento que cada vez que fallas, en lugar de recriminarte, te detienes a respirar, a observar lo que ocurrió sin juicio, que en lugar de preguntarte ¿por qué fui tan débil?, te preguntas ¿qué necesito para sostenerme mejor la próxima vez? Esa simple pregunta cambia tu camino, porque ya no estás reaccionando desde el miedo, sino construyendo desde la conciencia. La autocompasión no elimina la responsabilidad, la transforma, de carga a camino. Aceptar tus emociones, tus imperfecciones, tus momentos de caos no te hace menos sabio, te hace más humano. Y ese es el principio de toda sabiduría. Todos sufrimos, todos fallamos, todos dudamos. Recordar eso no te encierra en la mediocridad, te libera de la vergüenza que te aísla y te acerca al resto de la humanidad con más humildad, con más empatía, con más verdad. Porque cuando te perdonas, ya no necesitas exigirle perfección al mundo. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando te tratas con compasión, no te vuelves más débil, te vuelves más resiliente. Porque dejas de vivir para evitar el error y empiezas a vivir para aprender de él. Porque ya no te mueves desde el miedo a fallar, sino desde el amor por crecer. Eso te da poder, poder interno, poder que no depende del juicio externo. Autocompasión no es rendirse, es mirarte a los ojos y decirte, estoy contigo, incluso cuando no estás en tu mejor versión. Es sostenerte sin condiciones, es no retirarte amor solo porque no fuiste perfecto, es convertirte en tu propio hogar, incluso cuando afuera todo tiembla. Imagina que, en lugar de castigarte por tus heridas, te acaricias el alma con palabras de aliento. Que tu voz interna, esa que te acompaña siempre, deje de ser un juez y se convierta en tu guía. Que no te empuje, sino que te levante. Esa es la paz que no se ve, pero que lo cambia todo. La que no depende del mundo, sino de cómo eliges tratarte cuando nadie más te está mirando. Y ahora que has aprendido a abrazarte con compasión, estás listo para el último secreto. Porque la paz interior no es solo un estado emocional, es una forma de vivir. El próximo y último secreto te mostrará cómo convertir esta sabiduría en una existencia más firme, más verdadera y profundamente en calma. Número 12.
La gratitud en la adversidad. ¿Cómo puedes agradecer cuando todo parece ir mal? ¿Cómo se encuentra luz en medio de la tormenta? Es una pregunta que no tiene una respuesta inmediata, porque el dolor confunde, nubla y a veces incluso enmudece. Pero en medio de ese silencio hay una pequeña posibilidad, la de mirar más allá del sufrimiento, no para ignorarlo, sino para descubrir qué sigue en pie, qué permanece, qué aún tiene valor. Porque la gratitud, en los momentos difíciles, no borra la herida, pero puede darte la fuerza para no hundirte en ella. Agradecer en la adversidad no es un acto de ingenuidad. No se trata de forzar sonrisas ni de disfrazar el dolor. Es un gesto profundo de presencia, una elección consciente de enfocar la atención en aquello que aún puede sostenerte. Tal vez sea una lección que estás aprendiendo. Tal vez sea la fortaleza que estás desarrollando. Tal vez sea alguien que te sostuvo cuando no podías más. Y cuando enfocas tu mente en eso, no eliminas el dolor, pero sí transformas tu forma de habitarlo. El sufrimiento puede cerrarte o abrirte, puede endurecerte o despertar en ti una nueva sensibilidad. Todo depende de cómo lo recibas. Hay batallas que parecen no tener sentido en el momento, pero que más adelante revelan su propósito. Cuando miras hacia atrás y te descubres más fuerte, más compasivo, más sabio, ahí es cuando entiendes. Ahí es cuando puedes decir, gracias, gracias. No por lo que me quitó, sino por lo que me reveló. Agradecer por las lecciones difíciles no es masoquismo, es madurez emocional. Es reconocer que lo que te hizo caer también te hizo construir nuevas raíces, que el dolor que parecía romperte fue en realidad la mano invisible que te empujó a crecer. A veces, la vida te sacude no para castigarte, sino para despertarte. Y cuando tienes la capacidad de agradecer incluso esa sacudida, estás eligiendo no ser una víctima del destino, sino un arquitecto consciente de tu camino. En los momentos más oscuros, también ocurre algo mágico. Aparecen personas, un gesto, una palabra, una mirada, una presencia, pequeños actos que, aunque no resuelven todo, alivian algo dentro de ti. La gratitud en la adversidad también se dirige a ellos, a quienes caminaron contigo sin juzgar, a quienes sostuvieron tu silencio, a quienes creyeron en ti cuando tú habías dejado de hacerlo. Esas personas son faros. Y dar gracias por su existencia te recuerda que no estás solo, que incluso en el dolor hay amor. La práctica de la gratitud, incluso en medio del caos, regula tu mente, calma tu sistema nervioso, te devuelve al presente. Te saca de la espiral del ¿por qué a mí? Y te coloca en el ¿qué puedo hacer con esto? Y ese pequeño giro cambia tu historia, porque la mente agradecida no niega el dolor, pero sí decide no ser esclava de él. No necesitas agradecer por todo, pero sí puedes encontrar algo, aunque sea pequeño, por lo cual sentirte sostenido. Un respiro, un abrazo, una lección, una fuerza que no sabías que tenías. Agradecer por eso es sembrar paz en tierra rota. Y esa semilla, aunque no florezca de inmediato, guarda en sí la promesa de una nueva etapa, de una nueva visión, de una nueva versión de ti. Piensa en tu dolor como tierra fértil. Cada palabra de gratitud que siembras ahí florece, no para borrar lo vivido, sino para transformarlo en algo que tenga sentido. Porque al final, lo que más nutre la paz interior no es que todo sea perfecto, sino que seas capaz de encontrar belleza, fuerza y propósito, incluso cuando nada salió como esperabas. Y ahora que has aprendido a encontrar gratitud, incluso en lo difícil, es momento de integrar todo lo aprendido. Porque la paz interior no se alcanza en un instante, se cultiva. El último secreto te mostrará cómo convertir este camino en un estilo de vida profundo, coherente y duradero. Número 13. El poder transformador del amor propio. ¿Qué tanto amor realmente te das a ti mismo?
Y si la paz que estás buscando allá afuera comienza con cómo te tratas aquí dentro. Es fácil caer en la trampa de creer que el amor propio llega cuando todo va bien, cuando alcanzas tus metas, cuando logras ser suficiente. Pero la verdad es otra. El amor propio no es una recompensa por hacerlo todo bien. Es una práctica diaria, una decisión constante, una manera de vivir que no depende de la perfección, sino de la autenticidad con la que te abrazas, incluso en tus días más grises. Amarte no significa verte siempre con una sonrisa. Significa respetarte cuando estás cansado, sostenerte cuando te sientes roto, hablarte con la misma compasión con la que consolarías a alguien que amas. No puedes construir paz interior si la voz dentro de ti es una guerra constante. Tu diálogo interno crea el clima emocional en el que vives cada día. Si es violento, vivirás en tormenta. Si es amoroso, vivirás en calma. Así de simple y así de profundo. Tratarte con respeto comienza por algo tan sencillo como escucharte. Escuchar lo que necesitas, lo que te cansa, lo que te emociona. No todo lo que deseas es capricho y no todo lo que te daña merece tolerancia. Aprender a decir no es también una expresión de amor propio, porque cada vez que dices no a algo que no te nutre, estás diciendo sí a tu bienestar. Y cada límite que trazas con claridad es una afirmación silenciosa de que tú también mereces cuidado. El amor propio no es egocentrismo, es madurez emocional. Es darte cuenta de que tu valor no depende de cuántos logros acumules, sino de la dignidad con la que te sostienes. Dejar de condicionar tu autoestima a los aplausos, a los cuerpos perfectos, a la productividad constante, y empezar a valorarte por ser tú, por seguir adelante, por intentar cada día. Amarte también es cuidar de tu cuerpo, de tu mente, de tu energía. Es descansar cuando lo necesitas, alimentarte con lo que te hace bien, darte espacios de silencio para escucharte y, sobre todo, perdonarte por los errores que aún estás aprendiendo a no repetir, porque crecer no es una línea recta. Es un proceso lleno de tropiezos, dudas y vueltas en círculo, y en ese proceso, el amor propio es el ancla que evita que te pierdas. Tu mente no distingue si el afecto viene de fuera o de dentro, pero sí sabe cuando hay presencia, cuidado y ternura. Por eso, cuando te tratas con cariño, tu cuerpo responde, tu mente se relaja, tu energía se estabiliza, y desde ahí, desde ese lugar de seguridad interna, puedes construir relaciones más sanas, tomar decisiones más claras y enfrentar la vida con menos miedo y más firmeza. No puedes dar amor limpio a otros si estás lleno de desprecio hacia ti mismo. No puedes sostener una vida en equilibrio si no sabes cuidar de ti. El amor propio no es un destino, es una práctica que se renueva cada día. Cada vez que eliges hablarte con amabilidad, cada vez que eliges dejar de castigarte por no ser perfecto y comienzas a acompañarte con compasión. Ámate como quien se elige a diario. No como quien se exige perfección, sino como quien reconoce que merece respeto incluso en medio del caos. Porque cuando comienzas a ser tu propio refugio, el mundo ya no tiene poder para destruirte desde afuera. Esa es la verdadera paz. Esa es la base de una vida sólida. Y después de todos estos secretos, después de cada paso hacia adentro, hay algo que se vuelve evidente. La paz no se encuentra, se construye. Y todo empieza contigo. Número 14. La belleza de la simplicidad. En un mundo que te exige correr, acumular y demostrar, detenerte para simplificar es un acto de sabiduría. La simplicidad no es ausencia de riqueza ni falta de ambición, sino una elección consciente de priorizar lo esencial. Es soltar el ruido para escuchar tu voz interna, es despejar el camino para ver con claridad hacia dónde vas.
Porque cuando simplificas tu entorno, tu mente también respira, y esa respiración mental es la puerta hacia la calma que tanto buscas. La filosofía estoica comprendía esta verdad profunda. No necesitas tener poco para ser estoico, pero sí necesitar menos, porque la paz interior no se construye sobre el deseo incontrolable, sino sobre la virtud de valorar lo que ya tienes. Los estoicos enseñaban que al reducir los deseos superfluos, aumentamos nuestra libertad, y cuando dejamos de perseguir lo innecesario, descubrimos la abundancia en lo simple. No hay libertad más poderosa que la de no depender de lo que no necesitas. La psicología moderna también lo confirma. Cuanto más simple es tu vida, menos carga mental arrastras. Decidir con claridad, organizar tus días sin saturarte, establecer límites con amabilidad, todo eso libera espacio dentro de ti. Y en ese espacio aparece la tranquilidad. Porque muchas veces el estrés no viene de lo que vives, sino de todo lo que sostienes sin darte cuenta. Compromisos que no te nutren, objetos que ya no usas, expectativas que no te pertenecen. Soltar es también sanar. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro humano se agota ante el exceso. Demasiadas opciones, estímulos constantes, agendas saturadas, todo eso desgasta tu energía mental. En cambio, cuando reduces la complejidad, tu sistema nervioso se equilibra. Es como limpiar una habitación. Cuanto menos hay, más fácil es moverse. Lo mismo pasa dentro de ti, menos ruido, más presencia, menos distracción, más enfoque, y en ese enfoque surge la paz. Vivir con simplicidad no es vivir menos, es vivir mejor, es elegir con intención a quién le das tu tiempo, en qué pones tu atención y con qué llenas tu mente y tu cuerpo. Es descubrir que no necesitas tantas cosas para sentirte pleno, que muchas veces lo que te hace falta no es algo nuevo, sino soltar lo que ya pesa. Vivir simple es volver al origen, a lo verdadero, a lo que realmente importa. Puedes comenzar con gestos pequeños. Respira consciente unos minutos cada mañana sin distracciones. Observa tu entorno y pregúntate, ¿qué me sobra? ¿Qué no aporta? ¿Qué me está robando paz sin que lo note? Aprende a decir no, no por rechazo, sino por respeto a ti mismo. Establece rutinas que te conecten, no que te automaticen. Y cada vez que sientas que estás perdiéndote en el caos, vuelve a lo básico, vuelve a ti. También recuerda que la simplicidad no es pasividad. No se trata de no actuar, sino de actuar con dirección clara. No es dejar de tener, sino dejar de depender. No es renunciar a los sueños, sino construirlos desde un lugar más consciente, sin autoexigencias innecesarias. Porque la verdadera sofisticación está en lo simple que tiene alma, y no en lo complejo que carece de sentido. La belleza de una vida sencilla está en su coherencia, en que lo que haces, lo que piensas y lo que sientes caminan en la misma dirección, en que no vives para impresionar, sino para estar en paz contigo, y esa paz no se compra, se cultiva. Cada decisión consciente, cada espacio que despejas, cada momento que eliges vivir presente, fortalece tu calma interior. La simplicidad es la máxima sofisticación, no por lo que aparenta, sino por lo que provoca, claridad, libertad y sentido. Cuando aprendes a vivir con menos ganas, mucho más, porque lo esencial siempre estuvo ahí. Solo necesitabas espacio para verlo. Y ahora que lo ves, ahora que lo sientes, ya no hay vuelta atrás. Ahora que hemos recorrido juntos estos 15 secretos espirituales para cultivar la paz interior, quiero que te detengas un momento y respires. No con prisa, no con ansiedad, sino con conciencia. Porque cada palabra que escuchaste no fue un consejo al aire, sino una invitación directa a regresar a ti. A ese lugar interno donde el caos no tiene poder,
donde tu alma recuerda quién es realmente cuando se silencia el ruido del mundo. Has comprendido que la paz no es un destino lejano, sino una práctica diaria, que se cultiva en la forma en que interpretas tus pensamientos, en la forma en que respondes al cambio, en la forma en que te hablas a ti mismo cuando fallas. Has visto que el amor propio no es egoísmo, que la gratitud en medio de la tormenta es una muestra de coraje y que simplificar no es renunciar, sino elegir lo que realmente importa. Y si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes solo para ti. Comparte esta luz con alguien que lo necesite y deja abajo tu compromiso con una frase poderosa. Hoy elijo cultivar la paz dentro de mí. Porque cuando tú sanas, el mundo también respira un poco mejor.